Queremos salvar tu vida. Minutos de salvación, gente ready. Dios te bendice. Dios le bendiga, ya estamos de vuelta en su programa Minutos de Salvación, gente ready. Me encuentro acompañado de la pastora Rosalía y el pastor, un invitado muy especial, Héctor. Queremos saber quién es Héctor Lora. Primeramente, quiero dar las gracias, ¿verdad?, a este espacio que se abre a la Iglesia de Cristo la Promesa. Agradecerle primero al Señor, ¿verdad?, que nos da esta oportunidad de poder, a través de estos canales, poder proyectar el plan de salvación que el Señor tiene para nosotros. Mi nombre es Héctor Lora. ¿Qué le digo? Vengo de Ministerios Elín Central. Tengo una cobertura, se llama el apóstol Fernando Ortiz, en Elín Central, y de allí nace lo que es la Iglesia de Cristo la Promesa bajo esa cobertura. Estamos en el ensanche Isabelita y estamos ahí a la orden haciendo lo que el Señor manda. Amén, amén. Dios bendiga por eso, pastor. Estuvimos viendo en pantalla un video. Sabemos que usted está aquí por algo especial. Primero porque Dios lo permitió. Luego creo y entiendo que usted es responsable de ese grupo que cantó ahorita, ¿sí o no? Amén, así es un grupo de felicidades, jóvenes. muy bonito el coro. Pero también queremos saber, ¿qué tiempo tiene el pastorado, pastor? Yo soy joven en el pastorado. Realmente fue una sorpresa del Señor y por eso el nombre de la iglesia, La Promesa. Wow. Porque fue algo que el Señor prometió, pero que a mí, a mi esposa Daniela Gervasio, que nos está mirando ahora a través de la pantalla, un saludo y un beso para ti, mi amor. Detrás de un gran hombre se encuentra una gran mujer. Pero grande. No atrás, al lado. Muy grande. Al lado. Y de ahí viene el nombre Iglesia de Cristo La Promesa, porque fue una sorpresa para nosotros cuando nos llaman de un campo blanco, ¿verdad? Para pasar al frente de una congregación que ya existía. Ya. Y tenemos ejerciendo el pastorado ya 3 años y medio, por la gracia de Dios. Qué bueno, qué bendición. Así inician los ministerios grandes, empiezan Amén. Desde un principio. Pastor, pero yo creo que tú tienes algo precioso para el día de hoy. Amén. ¿Qué nos trae? ¿De qué nos vas a hablar a nosotros y a los televidentes que están aquí? Bueno, pero como que están calladitos, dale un aplauso al Señor ahí, favor, para que sepan. Se siente ahí. Ahí se siente el calor, el pastor no anda solo, anda respaldado por su iglesia. Se siente una presencia muy bonita y me siento de verdad contento de andar con un equipo que respalda a través de una alabanza donde atrae lo que es la presencia del Señor. Bueno, entrando y aprovechando el tiempo, yo tengo un mensaje un poco breve y es más bien una reflexión basado en Lucas capítulo 15, que habla de la parábola del hijo pródigo. Yo creo que es una parábola muy conocida por todo cristiano, pero que también es una parábola de la que a mí más me encanta hablar, porque trata sobre aquellos que están fuera de lo que es el plan de salvación y es una forma de atraerlo a ellos. Amén, dentro del redil, atraerlo dentro del arca de salvación que es Jesucristo. Y quiero leerle un poco, si me permite. Claro. Está en Lucas 15 y voy a leer a partir del versículo 11. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hablando el mismo Jesús dijo: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su herencia, a su hacienda, para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Esta palabra a mí me da
mucha emoción y me motiva mucho porque se puede hablar en diferentes vertientes con relación a esta porción, pero si comenzamos a analizar la parábola del hijo pródigo, estamos viendo a la luz de la palabra cómo un joven que aparentemente no le falta nada, un joven que lo tiene todo, toma la decisión de que se repartan la herencia y que decide irse de la casa, irse a la ciudad lejana. Estamos hablando de personas que están dentro de la casa del Padre. Y en la casa del Padre hay abundancia de pan. Amén, así en la es. casa del Padre está todo. Por humilde que sea la casa, cuando hay un padre en la casa, hay un padre que se ocupa, que se preocupa, ¿verdad? Así de que es. no falte nada. Y Así humildemente y con la posibilidad que haya, pues suple. Pues el caso aquí es un poco diferente, porque aquí había cierta abundancia. Él como menor quizás no tenía el derecho de pedir la herencia, porque según la costumbre en esos tiempos, el primogénito era el que podía pedir la herencia. El primogénito incluso era el que se le daba la mayor parte de la herencia. Él tocaba el doble porción de la herencia. Entonces el menor le dice al padre: mira, dame lo que me toca, dame lo mío. Con derecho o sin derecho se atrevió a hacerlo. Pero la palabra no registra en ningún momento que hubo un reproche de parte del padre, sino que el padre dijo: ok. Entonces imagínense, si hay que primero atender a la ley dando la doble porción al primogénito, yo me imagino que el padre tuvo que sentarse, dividir los bienes, darle la doble porción que le toca al hijo primogénito, ¿verdad? Al primero, y luego ver lo que le correspondía al segundo para darle. Así es. Entonces, cuando lo tiene, dice la palabra que, y habiéndolo juntado todo al tiempo, el menor arrancó con su saquito de dinero. Me imagino que las vacas y todo eso lo vendió y hizo dinero y se fue a la ciudad lejana. Y eso habla de personas que han conocido del Señor, de personas que han estado dentro de la gracia de Dios y que de repente se dejan atraer por cosas del mundo, gente que coquetean con el mundo estando dentro del redil, gente que aún estando dentro de la gracia de Dios comienza a llamarle la atención cosas de afuera y a despertar esa inquietud de probar, ¿verdad? Y creo que fue algo de lo que pasó aquí con el hijo pródigo. Pero fíjense que la palabra dice que él se fue. Él se fue a la tierra lejana. Pastor, podríamos decir que el padre cometió un error ahí, en darle su herencia antes de tiempo, y por ley no le correspondía a él en ese momento de la herencia, sino que era el primogénito, él era el segundo. Podríamos decir que el padre cometió un error o se equivocó en darle los bienes al hijo que le pertenecían, ¿o no? Yo no digo que cometió una equivocación, sino que fue un padre justo. Fíjense que él dio la parte que correspondía al primogénito. Como él dividió, él se sentó y dividió los bienes y vio cuál era la porción que le correspondía al menor, y esa fue la que le dio. O sea, él no le quitó a nadie. No. Él dividió justamente porque al padre que nosotros servimos es un padre justo. Amén, así es. Es un padre que no aplica la injusticia para favorecer a nadie, sino que, bueno, el Señor no pone oposición a que tú te salgas, porque esto es por amor. Así ¿Usted me es. entiende? Esto es por amor, esto es creyendo en lo que el Señor ha hecho por nosotros, que nosotros podemos mantenernos dentro de la casa del Padre. Amén, así es. Amén. Bien, y dice la palabra que él estuvo en esa provincia lejana y allí desperdició sus bienes viviendo, como dicen aquí en el buen dominicano, viviendo la vida loca. La vida loca. Entonces, fíjense qué tremendo que él, cuando sale de su casa, era un príncipe. Imagínense una persona bien adinerada que llega a un lugar, a una ciudad donde pago yo soy que pago, yo invito, y donde quiera que va y la bulla y todo, pam, Tiene usted sabe. Gente que muchos son amigos, muchos seguidores, bolsillo porque veloz, tiene dinero. mucho dinero, y no hay una cosa que atraiga más amistades que el dinero. Pero ¿cuántos saben que se le acabó el dinero? Así es. El dinero se le acabó. Fíjense que dice aquí que viviendo perdidamente malgastó todo lo que tenía, gloria a Dios, y comenzó a faltarle.
Entonces, si dice la palabra que comenzó a faltarle, seguro que comenzó a faltarle los amigos. Es lo primero que comienza a faltar cuando el dinero ya se está acabando, cuando ya tú no puedes responder como lo hacía, cuando ya tú no invitabas, entonces comienzan a faltar los amigos. Ya está desbaratado. Así. Gloria a Dios. Se acabó lo que se daba. Se acabó lo que se daba, vamos a buscar otro. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué motivó al hijo desear salir de su casa y pedir la parte? Ahí se puede hablar mucho sobre ese punto, porque ¿qué estaba pasando en su casa donde tú lo tienes todo, que tú anhelas salir de tu casa? Donde yo me imagino que su desayuno tempranito cuando se levantaba estaba ahí, su vida estaba una vida bien holgada, me imagino, porque era una familia bien adinerada. ¿Qué lo motivó a salir de allí? ¿Cuál era la amistad que había en esa casa? ¿Cuál era la relación que había en esa casa? Que él prefería buscar los amigos de la ciudad lejana y dejar lo que tenía aquí en la casa. O sea, hay mucho de qué cortar allí. ¿Le correspondía como menor pedir la herencia? Bueno, no le correspondía. Es como aquel caso de las mujeres, de las hembras, que no se podía casar la menor hasta que no se casara la mayor. Tenía que esperar la menor, aunque tuviera novio y tuvieran el tiempo que tuvieran el noviazgo, esperar que se casara la mayor. Y ahí están los ejemplos en la Biblia. Así cuando hubo uno que tuvo que trabajar 7 años y después trabajar 7 más. Y trabajar suave y contento. Y contento. Gloria a Dios. Amén. Fíjense que sigue diciendo que al repartir la herencia hubo que darle el doble. Ya eso lo vimos. Y según la palabra, a él no le faltaba absolutamente nada. ¿Cuál era la motivación? Vuelvo a la pregunta. ¿Cuál era la motivación que tenía para ir al mundo? ¿Cuál era la música que se escuchaba en la casa del Padre? ¿Cuál era la música que se escuchaba en la ciudad lejana? ¿Cuál era la vestimenta? ¿Cuál era el calzado que él tenía en la casa del Padre, que prefirió ponerse la vestimenta y el calzado de la ciudad lejana? De seguro que eran vestimenta diferentes. Porque en la casa del Padre tuviste ¿cómo? Tuviste decentemente. Pero en la gran ciudad, ¿cómo se viste? Bueno, hay muchísimos ejemplos en la calle. Usted puede ver cómo andan los hombres con los pantalones por las rodillas. Las mujeres que ya la ropa le da calor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, ahí está la diferencia de cómo se viste en la casa del Padre y de cómo se viste en el mundo. Y él experimentó esa vivencia. La música que se escucha en el Padre, en la casa del Padre, es la música que agrada al Padre. Pero la música que se escucha en el mundo es la que agrada al mundo. Y él prefirió dejar lo que se escuchaba en su casa para escuchar lo del mundo. Dejó lo que tenía valor por aquello que era pasajero. O sea, ahí podemos sacar mucha tela por donde cortar. También podemos decir cómo era la música en la posilga, porque seguro que en la casa del Padre la música era una música que agradaba al Padre. En el mundo, la que agradaba al mundo. Pero en la posilga, la que se escuchaba era la tripa, mi hermano. Porque deseaba comerse las algarrobas de los puercos y ni siquiera eso le daban. O sea, ¿qué música se escuchaba allí? Quizás los cerdos relinchando. Miren la diferencia de cómo aquel que se sale del redil comienza a decaer y comienza a su vida desfavorecerse, si se puede decir así, de que va cayendo siempre más hondo, más profundo, porque cuando estamos en la casa del Padre, allí tenemos la abundancia del pan, pero cuando salimos no hay garantía de nada. Y lo más bonito, pastor, es cómo y a dónde ese joven recapacitó. Él tuvo la bienaventuranza de que él recapacitó y dijo: volveré a la casa de mi padre. Amén. Y él narró en su mente cómo le iba a decir a su papá y cómo querían ahora que lo trataran, porque él vio, Diolki, lo que pasó lejos de la casa de su padre. Amén. Que no fue un trago dulce. Soltamos a todos los jóvenes que están viendo este programa en estos momentos, que si tú estás en tu casa, no salgas de tu casa, quizás porque ya crees que creciste, que ya tienes un trabajo estable. Tengo que irme, la enseñanza que me dieron mis padres, que son cristianos, hoy la olvido porque ya yo soy adulto.
Si en ese mundo lo que te va a ofrecer el mundo es pasajero, pero lo que te ofrece tu papá, tu padre espiritual, es algo que permanece para vida eterna. Amén, amén. Y ese joven recapacitó y volvió. ¿Y de qué manera fue que lo dijo? Volveré a casa de mi padre, que no soy digno de que sea su hijo, sino que me trate como uno de sus jornaleros o su empleado. Gloria a Luego Dios. la diferencia de ser hijo, entonces pasar a ser empleado. Amén. Así es. Y de verdad que se puede relacionar también en lo natural, porque hay muchos hijos que no valoran Lo que tienen el en casa. esfuerzo de lo que tienen en la casa y viven codiciando lo que ven allá afuera, que es todo ficticio, ¿verdad? Oye, todo es careta, lo que usted puede ver ahí allá afuera en el mundo, nada es real. Lo real es lo que usted tiene en la casa de su padre, donde usted ve el esfuerzo que se hace cada día para que no le falte nada. Y cuando usted no valora eso y sale a la calle, se llevan tremendas sorpresas. Y yo creo que es una muy buena oportunidad, así como decía la pastora, de que esos jóvenes que están pensando irse de su casa, esos jóvenes que tienen en su mente el plan de incluso salir de las congregaciones siendo cristiano, yo te quiero decir, no lo hagas, porque va a parar a la posilga. Así es. Gloria Bueno, a Dios. esto me lleva a entender que nuestro Dios es un Dios de restauración. Amén. Todo lo que se cae, Dios lo levanta. Todo lo que se pierde, Dios lo busca y lo salva. En aquellos tiempos, cada vez que el pueblo de Israel perdía el orden y Dios los restablecía, Dios sacaba de las cárceles a los oprimidos y cambiaba su tristeza en cántico de alegría. Y esto fue lo que pasó con el pródigo. Pero yo quiero que usted siga desarrollando. Gloria a Dios. Fíjate que aquí hay un momento interesante, y es que él dice en el versículo 17, y volviendo en sí. Es como algo que lo despertó. Es como cuando tú dices, wow, pero ¿qué fue lo que hice? Pero gloria a Dios, que llegó el momento en que volvió a en sí y reflexionó sobre lo que tenía y comenzó a valorar lo que tenía. Él olía su ropa a posilga, pero en la casa del padre tenía un perfume fresco. Así es. Y comenzó a valorar eso. Él quería comerse la comida de los cerdos, pero en la casa de sus padres, aún los que trabajaban allí, eran la tres caliente, abundancia. Gloria a Dios. Pero si estás caído, vuelve en sí, porque dice en el 20, y levantándose, porque no es necesario, no es solamente que tú reflexiones y te des cuenta de lo que tú dejaste atrás y te des cuenta de lo que tú no valoraste, sino que te levantes y que vaya. Así es. Vaya a la casa de tu padre. Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, Aleluya. cuando aún se podía divisar en la distancia, dice la palabra, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¡Wow! ¡Aleluya! Gloria ¡Qué a Dios. tremenda reconciliación! Fíjense que ahí podemos ver si el padre era justo o no, porque el padre, a pesar de que el hijo injustamente le pidió su herencia, se la dio, Así es. pero él esperaba a su hijo. Fíjense que él aquí dice que aún estaba lejos y el padre lo vio, significa que lo estaba esperando. Así mismo. Yo me imagino a ese padre lleno de amor, todos los días se paraba a la distancia y decía, un día él vendrá, porque los consejos que yo le di en él un día, y él va a reflexionar, porque todo lo que yo le decía él lo va a vivir allí. Y él vio ese momento y dice que cuando lo vio, se movió en misericordia y corrió y abrazó a su hijo y le besó. En esa historia, pastor, usted ilustrando la historia, me pone a pensar, y sabe que yo viví algo semejante a lo que dice esa historia del hijo pródigo. Gloria a Dios. Sabe que mis primogénitos, mi primer hijo, el mayor, estuvo como unos 2 años, no vamos a ver si fuera en el mundo, sino apartado de los planes de Dios para con su vida, porque un niño que nazca en el evangelio ya tenga 17, 18 años y un músico de la iglesia deje de congregarse, ya no tenga deseo de ir a la iglesia, a usted eso le preocupa como pastor y madre a la vez. Y yo lo veía de lejos y hablaba con él, lo invitaba a la congregación y decía, y como usted dice, yo avergaba y no perdía la esperanza de un día verlo, entrar por la iglesia así hasta hoy. Y así mismo fue.
entró un día al culto y dijo, y pidió perdón a la iglesia, a sus padres, a la banda de música porque dejó su instrumento y todo, y hoy en día está en la iglesia firme predicando al Señor. Así que yo siempre mantenía la esperanza de que un día iba a entrar para la iglesia con una actitud diferente. Gloria a Dios. Y así fue. Así que, amigos, te invitamos a que no te muevas de tu asiento, porque aún queda más la segunda parte de este hermoso tema con el pastor. Quedan más alabanzas del coro de adoración. Así que te invitamos a que permanezca ahí en Minuto de Salvación, que aún queda mucho más. Regresamos en breve, damos una breve pausa. Minutos de Salvación, un programa propiedad de Jesucristo. La gloria es de Dios. Te alabamos, te bendecimos, queremos salvar tu vida. Minutos de Salvación, gente ready. Dios